Colombia, un país tan entrañable para los argentinos, sobre todo en estos últimos años que hemos tenido un aluvión de inmigrantes colombianos, como también ampliamente superado por Venezuela, y también con historias en común que nos vinculan por el tango, por el fútbol, por tantas cosas, con un país tradicionalmente democrático que tuvo en toda su historia un solo golpe militar. Pero bueno, es una cosa realmente increíble que sorpresivamente, y te voy a dar los números de la primera semana, se han visto cuadruplicados prácticamente. La primera semana hubo denunciado por la oposición y por los grupos de izquierda 1.700 casos de violaciones de derechos humanos de la policía, 831 detenidos, asaltos sexuales una docena y por lo menos 37 homicidios. Una cifra que creció rápidamente con el desarrollo del conflicto y con la escalada de la violencia, hasta llegar a cuadruplicar estos números. E inclusive un frustrado grupo de monitores argentinos, de ONGs y de organismos avalados también por el gobierno nacional, que fueron hasta Bogotá, hablan de 800 desaparecidos, pero es una cifra relativa que todavía no se pudo comprobar. Estos eran los primeros números denunciados por los grupos de protestas sociales apenas se había cumplido la primera semana de crisis. Bloqueos de rutas, ataques de las entidades bancarias, incendios y protestas con vandalismo son monedas comunes en las principales ciudades de Colombia hoy en día, desde el pasado 28 de abril, cuando el Comité Nacional del Paro convocó a la población a rechazar la reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque. Un presidente que lidera un partido de derecha, y el presidente colombiano envió este paquete de reformas fiscales básicamente para corregir el déficit fiscal, achicar la deuda externa y modificar las tarifas del transporte público. Un incremento que iba a oscilar entre el 3 al 18%, el proyecto de ley establecía hasta algunos aumentos en los servicios fúnebres y de Internet, en la canasta básica de alimentos y en la renta impositiva. Por supuesto que para los partidos de izquierda y los grupos sociales no tardaron en reaccionar y comenzaron los disturbios en las principales ciudades de Colombia: Medellín, Cali, Pasto, Popayán y Bogotá. Para evitar el incremento de la violencia, le hacen renunciar al ministro de Hacienda y la reforma fiscal dio marcha atrás por orden del presidente colombiano Iván Duque, que es el candidato del partido de derecha, del Centro Democrático, un espacio que también comparte con Álvaro Uribe, que fuera 2 veces presidente de Colombia y considerado por la izquierda como el verdugo de la guerrilla a mediados de la década pasada. Él estuvo acá en Argentina para la asunción de Néstor Kirchner. No era una persona, que estaba alineada, por supuesto, con los gobiernos en los últimos 15 años. El Comité Nacional del Paro representa hoy a 28 sectores y tienen 44 voceros, lo cual es crítico para esta situación, porque el 52% de los colombianos no se siente representado por este comité, que está perfilando buena parte de sus integrantes para las elecciones del próximo año, ¿no? Y entre comillas, te comento, lo voy a leer textualmente: me pregunto si realmente el Comité Nacional del Paro tiene la capacidad eventual de pactar con el gobierno el levantamiento de los bloqueos y movilizaciones. Esto fue lo que dijo Daniel López, que es el representante por la ciudad de Bogotá ante la Cámara de Representantes del Congreso colombiano. Y esta es una pregunta que se hacen muchísimos colombianos, porque no existe una cabeza principal. No hay una vocería unificada y divisiones entre los propios gremios. Hay una gran desconfianza y lo más preocupante es que ellos no representan la totalidad de las voces que están en contra del gobierno colombiano. Fernando, a ver, una consultita ahí. Entonces, se trata, no representa la mayoría de la población, ¿no? Pero bueno, han salido a hacer estas protestas, han, reclamado por el no avance de esta reforma tributaria, pero ¿quiénes son? ¿De qué parte, qué sector etario de la población es la que ha salido a
a enfrentarse así abiertamente con el gobierno en las calles? Mirá, el gobierno está conformado por el Centro Democrático, por los partidos cristianos y por el Partido Conservador, que es lo que básicamente han dado el consenso para esta primera reforma fiscal que fracasó. A pesar de que renunció el ministro de Hacienda, que retiraron la reforma fiscal, están elaborando una segunda reforma fiscal que tienen que llevar adelante, y lo que han eliminado por lo menos 2 de los 8 puntos que preocupan a toda la oposición. La oposición, o este levantamiento cuasi sedicioso, está dado por los grupos de izquierdas, por los campesinos, por algunos campesinos, digamos, y algunos grupos reducidos étnicos, y el Comité del Paro está integrado también por los sindicatos, por algunos gremios, pero hay cosas realmente que llaman la atención de la situación de la escalada de violencia en Colombia, que ha disminuido en las últimas 72 horas, porque crece también el descontento de la clase media y de los trabajadores que sufren las penurias por el paro y los bloques de ruta, ¿no? Hay actos de vandalismo, hay violencia que realmente parecen sacados de un manual, porque atacan las entidades bancarias, saquean los cajeros, vandalizan los edificios públicos, y hay muchos edificios destruidos, incendiados, y también destruyen las estatuas, ¿no? O sea, seguramente algunas cosas te sonarán a familiares o más cercanas a la Argentina o a otros países que lo vienen sufriendo, ¿no? Sí se ha registrado un nuevo elemento que se le agrega a todos estos actos de vandalismo y violencia, a los que la derecha acusa de estar organizados desde Caracas y lo que ahora llaman el eje del mal, ¿no es cierto? Que es el bloqueo a las estaciones de bomberos. O sea, los bomberos tienen que salir a sofocar los incendios, y para que la foto sea mucho más dramática de lo que se vería normalmente, bloquean la salida a las estaciones de bomberos, y se han incendiado, por ejemplo, en Tuluá, una localidad ubicada a 96 kilómetros al norte de Cali, en el Valle del Cauca, en el sur del país, en Colombia, bloquearon la salida de la dotación de bomberos. Es una estación de bomberos voluntarios que tiene 79 integrantes y están a 100 metros del Palacio de Justicia. No pudieron llegar para sofocar los incendios y se perdieron todos los archivos judiciales de la localidad, de toda la región, y también, almacenes, cosas que estaban pegadas al Palacio de Justicia, que está dividido en 2 sectores, en un sector norte y sur, y bueno, y aparte de eso, hubo mucha gente que tuvo que salir de sus viviendas casi asfixiadas por el humo, y se tuvieron que refugiar en la estación de bomberos. Sí ha habido otros incidentes de este tipo en Popayán, también en otras localidades como en Medellín, y también en San Pedro, donde incendiaron hasta un vehículo de los bomberos, ¿no? Esto ha traído aparejado otras cosas que son graves, hasta el cambio del propio lenguaje en cómo definir este tipo de vandalismo. Hoy en Colombia a esto se lo conoce como terrorismo de baja intensidad. Y esto es algo que preocupa a toda la gente, sobre todo porque no se registraban estos actos de violencia desde mediados de los años 90, ¿no? Y preocupa en los círculos de defensa lo que los especialistas en materia, principalmente en Estados Unidos, lo han bautizado con el nombre de convergencia. Y acá tenemos que tener especial atención, porque esta convergencia sobre la que hablan los especialistas en defensa no es otra cosa que la unificación de los medios logísticos para coordinar y asistir al terrorismo en concurrencia con el narcotráfico y el crimen organizado apoyado por algunos gobiernos. En este sentido, te puedo comentar que el doctor Carlos Sánchez Berzaín, que es miembro del destacado Instituto Interamericano para la Democracia, exministro de la Presidencia de Bolivia, aseguró que estas extremas situaciones de violencia son financiadas por lo que ahora llaman el eje del mal y coordinadas por gobiernos catrochavistas, al que lamentablemente Argentina adhirió desde la llegada
de este gobierno, ¿no? Es un tema que preocupa a mucha gente, a propios y ajenos, y en la agenda del gobierno argentino no escapa tampoco a esta ecuación, porque en el momento más crítico de las manifestaciones, cuando se estaba incendiando el Palacio de Justicia en Tuluá, llegó a Bogotá una delegación financiada por el gobierno argentino y al que a todos los argentinos nos costó 6,5 millones de pesos, compuesta por 17 miembros, entre los cuales se destacaba el hermano de Sergio Maldonado y Juan Grabois, ¿no? Grabois regresó prontito a Ezeiza. Sí, no lo dejaron entrar. Rechazado en su ingreso. No lo dejaron entrar. No lo dejaron entrar, claro. Sí. Y las autoridades de migración en Colombia argumentaron que tenía el pasaporte vencido, pero trascendió en medios periodísticos, en la Asociación de Corresponsales Extranjeros también, que Grabois está sindicado como persona violenta y como activista internacional desde que se organizó la reunión del G20 en Buenos Aires en noviembre del 2018. Bueno, también forma parte de un sicariado allí en lo que es el Vaticano, ¿no? Un cargo que le han asignado hace muy poco tiempo, ¿no? Muy pocas semanas. Sí, precisamente no es parece ser que no estuviera hecho a propósito, ¿no? Uno ya después de tantos años en el periodismo comienza por lo menos a sospechar, a desconfiar de estos movimientos de ajedrez en los cuales trataron le otorgaron, digamos, un cargo en el Vaticano y pocas horas después es rechazado en Colombia, curiosamente un país extremadamente católico, y bueno, es un tema que preocupa, no solamente por Grabois, sino también por quién está integrada esta delegación, sobre la cual salió el canciller Felipe Solá a protestar, por lo menos globalmente, en términos periodísticos o públicos, sobre el rechazo de Grabois, porque este grupo iba, entre comillas, a monitorear la violencia y la violación de los derechos humanos que ha sido también, digamos, reclamada por organizaciones no gubernamentales colombianas y por todo el grupo que en estos momentos representa el Comité del Paro en Colombia, ¿no? Hay una... Sí, pero Argentina está obligada a mandar esta delegación porque, o sea, eso se hace con recursos públicos, ¿no? O sea, se manda esta delegación para que observe, para que investigue, pero con recursos públicos. ¿Sería así? Más de 6,5 millones de pesos le ha costado a la República Argentina, a nuestros bolsillos como contribuyentes, este viaje a Bogotá de una delegación que no es oficial, en realidad. Es una delegación que no ha ido bajo la órbita de la Organización de Estados Americanos ni de las Naciones Unidas, y bueno, sí está, al parecer, este viaje estaría organizado para poder refrendar la violación de los derechos humanos que hay en Colombia. Es un mensaje y un ataque, digamos, a la imagen y al manejo de la crisis que tiene el gobierno de Iván Duque, que, digamos, necesita hacer una serie de reformas que no las estaría, digamos, consensuando con todos los sectores. Pero en estos momentos la oposición colombiana tiene un rechazo a cualquier tipo de modificación o de reforma que ya roza lo infantil. O sea, es imposible llevar adelante y es completamente injustificado que se sigan sosteniendo las manifestaciones, los cortes y los bloqueos de ruta que se iniciaron el 28 de abril de este año. Las Fuerzas Armadas fueron convocadas para contener el desborde de la Policía Nacional e hicieron varias detenciones muy bien documentadas que trascendieron por las redes sociales, elementos agitadores de nacionalidad venezolana que transportaban armas, municiones y explosivos, y también el incremento de violencia en Colombia es una calcomanía de lo que pasó en Chile hace 2 años y lo que puede venir para Ecuador y Perú el próximo año, sobre todo en el caso de Perú, si este domingo llega a ganar las elecciones, el segundo balotaje, la candidata de derecha Keiko Fujimori. Pero acá hay un tema importantísimo y que tenemos que tener en cuenta.
y es que en estos países que no están gobernados por, digamos, por gobiernos o regímenes castrochavistas o alineados con el eje, podemos decir, Caracas, La Habana, Teherán, Beijing, Moscú, hay un aumento proporcional al ritmo que crece la violencia del narcotráfico. Es como si estuviera por hacer erupción nuevamente el negocio y los carteles del narcotráfico, y esto explicaría un poco por qué Cali ha sido el escenario de estas manifestaciones tan violentas, ¿no? Fernando, cuando contabas acerca de que impiden la salida de bomberos para apagar los incendios, ¿no?, que mismos van provocando, me hacías acordar de lo que había pasado en el sur, ¿no? Estos incendios que bueno, a veces no se pudo establecer de cómo surgieron. También, bueno, de estos incendios donde se quemaron dependencias nacionales de los guardabosques, ¿no?, de la gente que está encargada, de las autoridades que están encargadas de cuidar, ¿no?, toda esa riqueza natural que tenemos en el sur. ¿Hay algún parangón, entonces, alguna similitud con lo que ha ocurrido también aquí en Argentina? Sí, evidentemente la inacción de los bomberos producto del bloqueo, las dificultades logísticas de transporte y de tiempos que tuvieron para poder sofocar estos incendios han permitido que la catástrofe sea real y con un fosforito puedan sacarse la foto que necesitan para darle dimensión internacional, algo que, por ejemplo, en el caso de Tuluá, de esta localidad ubicada a poco más de una hora por coche, 96 kilómetros al norte de Cali, se podría haber evitado en solo algunos minutos. El problema es que, por ejemplo, en el caso de Tuluá, es un edificio histórico, es un edificio que era patrimonio de la localidad y de Colombia. Entonces es una picardía, por no decir un crimen, lo que se ha cometido en Tuluá, como pasa también con estos bosques que tenemos acá en la Patagonia, en la zona del Bolsón. Toda esa zona es una zona muy delicada en cuanto a lo que es la parte de los ecosistemas, y lo que pasa en el sur de Argentina es lo que también está pasando en el sur de Chile, o sea, son acciones copiadas, acciones también perpetradas por el mismo perfil de grupos, y que todo eso opera con financiamiento y con coordinación, según dicen los especialistas y algunos analistas, de este eje del mal, como así lo han dado en llamar, que tiene sus intereses sobre lo que está pasando en nuestros países. En el fondo es un mecanismo de desestabilización política en la cual, digamos, se aceleran en aquellos países que no tienen la afinidad política de Caracas o La Habana. Entonces tenemos que estar muy atentos como ciudadanos para poder evaluar estos cantos de sirena que terminan en estas catástrofes, sobre todo en países como Colombia, que hace más de 10 años que no paran de crecer económicamente y que se comienzan a convertirse, digamos, en un ejemplo, en un modelo de economía, de país, de superación que saca a la gente de la pobreza y donde estaba creciendo la clase media. Claro, entonces uno dice, si hace 10 años que no para de crecer, ¿por qué la gente va a reclamar y va a generar todas estas manifestaciones y estos disturbios, ¿no? Porque yo creo que en Colombia o en cualquier parte del mundo, si la gente tiene posibilidad de acceder a un trabajo y vivir dignamente, va a ir apoyando esa política, ¿no? Entonces, como que si no nos dan determinadas explicaciones, como que no alcanzamos a entender esta situación, ¿no? Lo que pasa es que se proyecta como un problema laboral y de inclusión social, pero no es que se genera mayor exclusión, es que se están quedando sin la papa la oposición, porque en realidad todo esto que nosotros estamos viendo es parte de una película. El país creció muchísimo, Colombia creció muchísimo, Perú ha crecido muchísimo, Chile creció muchísimo también, y bueno, las soluciones no van a estar de un día para otro, pero lo que pasa es que
fíjate que el comité del paro, si bien tiene una treintena de organizaciones y 44 voceros, el 52% de la población en Colombia rechaza las actitudes adoptadas por el comité del paro, porque perjudican a más gente de la que está beneficiando. No hay forma de generar riqueza si no es a través de la clase media y la educación, y están boicoteando el mecanismo que les está dando el pasaporte a la libertad y al crecimiento. Eso es lo que tenemos que observar de estos escenarios, donde se repiten los mismos cuadros en todos los países, que cuando están creciendo le mueven la escalera. Bueno, y Argentina está en esa línea de Cuba, Venezuela. ¿Estamos en esa línea desde el gobierno? Aparentemente sí, porque nosotros este tipo de escenarios y este tipo de manifestaciones no las vamos a tener porque ya llegaron al gobierno. Entonces, en estos momentos la Argentina, como dicen algunos especialistas y conferencistas, lo dijo también hace 5 días atrás, a Lima, Perú, llegó Leopoldo López, no sé si lo recordarás, la señora de él estuvo en el programa de Mirta Legrand, estuvo en diferentes hace unos años atrás, bregando, digamos, por la liberación de su esposo que había sido torturado y estaba encarcelado, y que después pudo escapar gracias a que estaba con asilo diplomático en la Embajada de España en Caracas, y pudo escapar a España y está viajando tratando de alertar, llegó, entre comillas, pongo a alertar, y dice él que venimos del futuro. Dice, porque el futuro que estamos viviendo en Venezuela es lo que van a vivir ustedes. Vengo a alertarles que voten por la libertad, que no cometan el error que hemos cometido los venezolanos de ir a unas elecciones y que después que estaba copada la democracia empezaron a trabajar desde adentro y nos quedamos sin democracia. Bueno. Vos decías, ya aquí en Argentina ya llegaron al poder y los incidentes en el sur, porque bueno, tuvimos lo de Vaca Muerta también durante 20 y pico de días allí, ¿no? Donde también se decía que había infiltrados, no solamente los trabajadores de la salud, sino que también había infiltrados, que también estaban en contra del gobierno local porque no era kirchnerista. ¿Han llegado al poder, pero de todos modos van por otros objetivos? Sí, mira, en el caso de lo que pasó en Neuquén, tiene que ver con un problema de representatividad. Y eso está pasando en muchos países. También está pasando en la Argentina y también pasa en Neuquén. El movimiento popular neuquino tiene muchos años de estar en el gobierno, pero ahí no tiene la principal responsabilidad de ese acontecimiento. Tiene que ver más que con un problema político, con un problema gremial. El gremio de los trabajadores de salud, que todos sabemos el esfuerzo que están haciendo para cuidarnos, la cantidad de trabajadores que se han enfermado y que han muerto, el gremio negoció con el gobierno de la provincia de Neuquén un aumento del 12% después de un año donde la inflación superó oficialmente el 45%. Así que se revelaron las bases, empezaron a estar sin representatividad, y salieron a la calle y a las rutas, y la verdad que fue una pesadilla, porque en la destilería que hay en la parte de Neuquén no se podía entrar, y había colas de camiones, y eso afectó a toda la provincia de Río Negro y a toda la provincia de Neuquén. No fue así con Mendoza, La Pampa, Chubut, porque se abastecen de otro lado. Plaza Huíncul, Utralcó, todos estos lugares quedaron cercados, quedaron bloqueados, y la apertura fue realmente muy rígido porque no había forma de volver a negociar, y el gobierno de Neuquén no quería negociar con nadie que no fuera ese gremio por los cuales no se habían sentido representados. Bueno. Fue otro escenario, Lo que es curioso, y esto a nosotros como comunicadores nos llama la atención, era que yo estaba justo en Neuquén, estaba viajando por Neuquén y sufrí las consecuencias de estos bloqueos. Y fueron bloqueos genuinos de las bases de la gente, de los laburantes de salud, de las familias que iban con las abuelas, con las tías, con los vecinos, con los nietos. Y por supuesto, sí fue aprovechado, según decían en el lugar, con elementos ajenos, exógenos a los que habitualmente residen, precisamente para socavar
la solidez con la que todavía tiene el movimiento popular neuquino en la provincia de Neuquén, que es una provincia clave y estratégica en materia de energía, ¿no? Bueno. Bien. Hay que hacer la lectura de todo el panorama, ¿no? Digamos, para llegar a terminar a las conclusiones hay que como que analizar los distintos hechos, porque es como que están, no caben dudas, encadenados, ¿no? Y más cuando se habla de determinados movimientos políticos o ideológicos en Latinoamérica, ¿no? Es como que se van como reproduciendo, ¿no? Como un efecto dominó, aparecen acá, pero también más allá, ha pasado siempre esto, ¿no? Desde los gobiernos militares hasta bueno, estas situaciones así que estás manifestando. Por último, Fernando, ya que estamos brevemente, bueno, hoy se conocía que el gobierno de Israel llamó al embajador argentino en Israel, que es nada más y nada menos que el entrerriano Sergio Uribarri, para de algún modo reprocharle, ¿no?, la actitud que tomó Argentina en esta votación a nivel mundial, votó en contra, ¿no? En contra de Israel, tampoco en contra de Hamas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, a la luz de los acontecimientos, la diplomacia argentina ha dado un golpe de timón que nos afecta hoy y nos va a afectar mucho más en el futuro. En el momento en que la Cancillería saca una, digamos, una nota para condenar a Israel, la hace desde un evidente desconocimiento de lo que es la situación, empujado por una simpatía hacia el grupo terrorista Hamas, que está reconocido como grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, cuando sucede esto, sucede digamos, después de que Argentina se retira para el 24 de marzo del Grupo de Lima, que había condenado a Nicolás Maduro. De hecho, Nicolás Maduro tiene pedido de captura internacional y una recompensa por la Convención de Palermo de $15 millones. Y después de eso, también la semana pasada, hace 2 semanas, tuvimos la noticia que Argentina se había retirado de la demanda contra Nicolás Maduro. Entonces, todo lo que los especialistas, analistas de defensa, digamos, condenan o comentan también sobre el eje del mal, Argentina en estos momentos le está sobando la espalda a Caracas, a La Habana, a Irán y también a Beijing y a Moscú. Entonces nosotros hoy estamos en el club de los chicos malos. Y por supuesto, en este sentido, muchas más no son las cosas que tiene que hacer Israel, pero para Argentina realmente es un dolor de cabeza para nuestro país. Por ahí no para el gobierno, porque simpatiza con esta clase de gente. Pero, como siempre pasa cuando uno es chico, y tu mamá te dice, nene, no te juntes con los chicos malos de la plaza, ¿viste? Porque vos sabés que en algún momento te la van a dar. Y nos va a costar en muchas cosas esto, no porque los demás sean unos turros y nosotros seamos buenos chicos, sino porque los errores de política exterior se pagan caros en términos de favores, de beneficios, de inclusión en un mundo. Argentina comete el error de aliarse con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Después le mueve la cola al comienzo del gobierno de Frondizi a Che Guevara y a Fidel Castro. Después seguimos en el 2000 con Chávez en Venezuela. En el 2010 seguimos con Nicolás Maduro. Y ahora no se nos ocurre la mejor idea que aplaudir al grupo Hamas, que sorpresivamente tiró en 11 días 4.400 misiles sobre la población israelí. Menos mal que los israelíes invirtieron, aparte de lo que ya venían invirtiendo, $20.000 millones en el 2019 para poder hacer la cúpula de hierro que les ha permitido neutralizar el 90% de los misiles que caían sobre las casas. Imagínate que la distancia que hay entre la franja de Gaza, entre el lugar donde tiraron los misiles y algunas poblaciones de Israel, es la misma que tenés entre Villa Libertador, General San Martín y Villa Protestante. Sí. Lo decías la semana pasada. Bueno. Tal vez desde Argentina se cree que en vez de misiles, el Hamas está tirando estrechitas de bengalas, no sé, qué sé yo, cosas así, ¿no?
Sí. No, si no, no se puede entender. No se puede entender esta situación. Bueno, Fernando, muy explícito y fundamentado con tu vasto conocimiento sobre política internacional. No sé si quieres agregar algo más. Sí, que se vienen, digamos, momentos de mucha tensión en el ámbito de la política internacional. El próximo domingo se definen las elecciones en Perú. Esto va a ser crucial para la suerte de Ecuador, que hace un par de semanas acaba de ganar la centroderecha. Y esto va a favorecer o va a afectar toda la estabilidad que tiene hoy el continente, digamos, Sudamérica. Y fíjate que está todo dentro de nuestras manos. En el caso de Chile, por ejemplo, a Chile fueron a votar un poco más del 30% del padrón electoral. Y eso es porque el voto no es obligatorio y los chilenos están muy cómodos, a pesar de toda la crisis que tuvieron, con la situación económica que tienen. Pero resulta que el bloque de la oposición y de la izquierda fue a votar y la mayor cantidad de constituyentes son de izquierda. Entonces la Asamblea Nacional Constituyente que van a tener en Chile va a dictaminar el futuro de Chile y seguramente nada va a tener que ver con el modelo económico que ha hecho exitoso a Chile a partir de 1982.